El microrrelato, y que es bueno, el género que domina en este libro, Elena, es un género que bueno, es muy cinematográfico, porque es un género muy visual que rompe con las estructuras tradicionales de otro tipo de escrituras. Es muy interesante revisar estos textos, porque muchas veces tenemos esta idea tradicional o de la poesía, o de la novela, o del cuento, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a una estructura que justamente no tiene como estos puntos a cumplir, puede resultar un poco nuevo para algunas personas, pero es sin duda un ejercicio que requiere de muchas capacidades y de mucha creatividad para poderlo llevar a cabo. Por eso también Elena y yo pensamos como en una manera de dialogar sobre el género, sobre los temas que ella utiliza, sobre toda la técnica que hay detrás de lo que ella hace, para que ustedes puedan conocer mucho más acerca de lo que está contenido en él. De entrada también, bueno, me gustaría decirles que los temas que están acá contenidos tienen una mirada muy particular que tiene que ver, supongo, con tu historia de vida, pero también con una mirada femenina muy interesante. Hay muchos personajes que son mujeres con muchas particularidades, y eso también fue algo que, pues, a juicio personal disfruté mucho durante toda la lectura. Este libro, pues es, como les decía, yo lo vi así como un compañero, ¿no? Como un libro que puedes abrir en medio del caos y del desorden de un día, y de pronto pensar en algo que te saca de lo real, o que te mete, también puede ser, y que bueno, de alguna forma se siente muy, les decía, como muy agradable, como una atmósfera que te invita a leerlo. Entonces, bueno, para entrar justamente en esta idea de cómo se hace un microrrelato, ¿no? Porque pareciera que las palabras salen y las dejas allí cortas cuando ya no quieres seguir escribiendo, pero la realidad es que debe haber muchísimo trabajo detrás. ¿Qué habilidades se requieren para escribir un microrrelato? ¿Han escuchado cuando dicen, yo toco el piano de oído? Pues así empecé a escribir los microrrelatos de oído, porque yo empecé a escribir un cuento que no llegaba más de 3 cuartillas, y pues mis maestros me decían, tienes que hacer frases de mayor aliento, y eso significaba, bueno, tengo que llegar a 4 o 5 cuartillas, 6 máximos, porque estaba instalada en el género de cuento, en esa clasificación de géneros que no sabemos quién tiene la autoridad en el mundo para decir, pues es esto y es esto. Bueno, pues así empecé. Aída Suárez tenía una sección que se llamaba Intervalo en el Sol de Hidalgo, una maravillosa página cultural llena de color, y que nos daba cuenta de lo que sucedía en cultura en Pachuca y en el estado de Hidalgo. Y me dijo, estaba en esa sección tenía un espacio el maestro Enrique Rivas Paneagua, ahí escribía también cuento, y me dijo pues que ya lo iba a dejar porque tenía otras actividades, y esto implicaba mucho tiempo porque era entregar un relato cada semana. Yo decía, ¿cómo voy a llenar el espacio del maestro Rivas Paneagua en el Sol de Hidalgo? Y entonces dije, pues me invitó Aída, después de que se presentó el libro de Flores y Sol, que fue mi primera publicación de cuentos, y dije, bueno, pues voy a hacer, pero eso de escribir sin tener experiencia ni saber lo que es un microrrelato, tenía algunos cuentos, pues que se me hizo muy fácil cortarle párrafos, y mandé quizá los primeros 3 cuentos, y eran cuentos muy charos, realmente no eran microrrelatos, y entonces empieza pulir lo que es un microrrelato y investigar, pero investigar más allá de las lecturas y de los tecnicismos y de las fórmulas para hacer microrrelatos, pues a picar piedra. Y picar piedra significaba estar atenta todos los días en la calle, en la panadería, en las fiestas familiares, en las charlas de amigos, algo brincaba, algo que fuera significativo. Y entonces, a partir de esa anécdota, narrar una historia que tuviera más o menos un promedio de 200 palabras, ¿no? Pero tenía que ir trabajando cada semana. Sí, Aída, hubo días en que dije, esta semana no entrego, esta semana tengo gripa, esta semana falleció un familiar. O sea, esos casi 3 años hubo, atrás de esos relatos hubo muchas historias personales de vida que me decían, ya no sigas. ¿Y por qué no? Y está aquí mi esposo, fue el único que siempre me impulsó. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y sígueme. Cuando yo declinaba, él me decía, tú sígueme.
tú síguele, y terminamos haciendo esta compilación. Son 94 microrelatos de cerca de 130, cuando se iba a publicar el libro llevaba 130. Y pues así como hubo limitación, escribió el maestro Rivas Venegas su último cuento, seguí yo a la segunda semana y de ahí hasta que dijeron la página cultural sale el periódico, pues lo lamentamos mucho porque afortunadamente se siguen abriendo espacios culturales en Hidalgo, pero esa era una excelente difusión también para los que escribimos. Y así fue como empecé a escribir de oído los microrelatos. Y pues los microrelatos, pues, como dice el nombre de la charla de hoy, tiene que ver mucho esa característica de la concisión, como dice coloquialmente, estructura y conciso. Entonces, estos microrelatos fueron surgiendo de casi anécdotas de la vida diaria. Y afortunadamente, pues ese ejercicio ahora continúa en la revista Alas. Ya no es un relato semanal, sino mensual. Pero qué bueno, y gracias a Ida, porque pues sí me entiendo con la neurona totalmente activa, y el oído, y la vista, y la lupa, como dijiste, Edith. Les voy a leer uno de los cuentos que justamente muestra este ojo, ¿no? Como tan fijado, donde nosotros a veces no vemos nada. Se llama Invitados a cenar, y dice: me gusta que al entrar a la casa el tibio aroma del pan recién horneado acaricie mi nariz. Amo a quien lo cocina porque siempre deja algo de comida, sobre la mesa, en la estufa, en los gabinetes y en el fregadero. Como si se preocupara por mi nutrición, el lugar permanece casi a diario con trastos sucios cubiertos con las sobras de los alimentos. Hoy invité a cenar a algunos amigos. Solo les advertí que dejaran en paz a las cucarachas. A ellas les gusta regodearse con el cochambre de la estufa. Nosotros, los ratones, hoy tenemos suficiente con las migajas de pan. Y si son dulces, mucho mejor. ¿No? Entonces, por ejemplo, este tipo de historias que están a lo largo de todo el libro son eso, no es como una invitación a mirar a esas pequeñas cosas. Bueno, creo que sabemos, y ahora pues todo el trabajo que Elena ha realizado, que se mueve en diferentes tipos de escritura, ¿no? Que puedes escribir, por ejemplo, para un público infantil, que debe ser dificilísimo, también en el cuento, y lo haces con mucha soltura. Y bueno, con este libro queda muy claro que el microrelato es un territorio que manejas muy bien. ¿Qué te da el microrelato que es distinto a los otros géneros? ¿Cómo enriquece eso a lo mejor tu capacidad de escribir de otras maneras y más en extenso? Bueno, lo que he aprendido de microrelato es a escribir lo sustancial, lo importante. A la hora de que estoy leyendo dije, bueno, esta oración ya no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver quizá con el personaje, pero sobra. Entonces a mí me ha enseñado a poner lo sustancial, lo conciso, lo importante para esa anécdota que tiene que ser contundente para contar. Entonces eso es lo que me ha enseñado los microrelatos, a no poner arquetipos de más, a utilizar el título como me enseñaron. El título tiene que ver, en un microrelato tiene que ver con la historia, porque así nos ahorramos renglones. Entonces me ha enseñado a ponerlo sustancial para el cuento más largo, que ahí me siento también muy cómoda escribiendo un cuento más largo, para quitar lo innecesario y ponerlo sustancial, y así la historia se vuelve más fluida y más interesante y más fácil de que lo que importa lo encuentre el lector. Pero entonces al final pues es también lo que creo que debían tener los microrelatos, no un final tan sorpresivo, sino un ¡zas! Al final, dice poco, pero en el trasfondo hay otras cosas también en los microrelatos. Y en ese trasfondo de los niños, pues ahí termina diciendo, ¿no? Ahí empieza la sonrisa del tirano. O sea, ¿a quiénes estamos convirtiendo con ese libertinaje de los niños? Y así la mayoría de los cuentos llega a tener un trasfondo que sirve como para comentar después la lectura de alguno de los microrelatos. Bueno, como pueden notar, a esto me refería con la limpieza que hay en la escritura, ¿no? Que el ritmo resulta muy amigable, que no se complica leerse, que no es que tengamos que leer esto con un diccionario a un lado, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes aciertos al momento de
construir un tono o una atmósfera para escribir que finalmente se va a convertir en un estilo. Creo que ese es el estilo de Elena, ¿no? Y además, bueno, se incluyó con la información con niños, ¿no? Eso también tiene mucho que ver en la manera en la que puede ser concisa y en la que puede precisar una gran cantidad de información. Bueno, a mí me gustaría invitarlos a leer este libro, aunque creo que la invitación no se va a necesitar porque se siente como una atmósfera de amistad, siento que la conocen acá. Entonces, este libro lo que les va a ayudar es a conocer mucho más de cerca como otro universo, que pone desde una mirada que se vuelve necesaria. Necesitamos que haya más publicaciones escritas por mujeres, no porque tenga que ver con una cuestión de pues que pudiera generar una discusión, sino porque es una mirada necesaria. Estamos acá en el mundo viviendo lo mismo que todos y es necesario también contarlo de la manera que nos guste, ¿no? Puede ser en un microrelato, puede ser a través de cuentos, puede ser a través de cualquier formato, pero es importante comenzar a escuchar estas voces. Y también, suelto el comentario porque ahorita que daba un recorrido por la mesa de libros, hay muy pocos libros escritos por mujeres, ¿no? Y muchas veces, y esto lo dice una guionista de televisión, que cuando una mujer escribe en automático se pregunta por qué esos temas, siempre, sea el tema que sea, no importa si eliges hablar de pulpas o de monstruos o de política, siempre se cuestiona. Entonces creo que el hecho de que estas publicaciones hoy estén aquí, de que el Elementum apoye también, se vuelve bien importante, ¿no? Y saber que hay alguien en el público que quiere escribir y gente que escribe también aquí, pues resulta muy alentador y muy importante. Creo que estos ejercicios de presentaciones también sirven para mostrarle a otros que el camino es posible, ¿no? Y que llegar a tener un libro es posible y que no importa el formato, incluso en la autopublicación, que es algo que además es algo propio de nuestro contexto, ¿no? Ya tampoco se cuestiona, ay, tú publicaste tu propio libro, ¿bajo qué esquema, no? O bajo el criterio de quién, bajo el criterio de que escribes y se te da la gana publicarlo. Entonces yo creo que esto resulta muy inspirador. A mí, más allá de los propios textos que me gustaron mucho, como la historia detrás, la historia de tu trabajo, la historia de tu oficio, porque se siente esta escritura de la vieja escuela que a veces envidiamos a quienes nos llega la escritura de forma tan sistemática que a veces las escuelas tienen, ¿no? Entonces se siente el oficio, se siente todo un recorrido, ¿no? De mucho tiempo de experiencias y que están aquí recopiladas, y eso es algo que se vuelve muy inspirador para quienes escribimos, para quienes queremos escribir y para quienes nos gusta leer. Entonces yo no tengo más que agradecerle mucho a la editorial por invitarme, a Elena por siempre se siente raro que alguien te lea, ¿no? Y que te lea para decir algo sobre lo que hiciste. Entonces, no sé, me parece muy inspirador que hayas decidido publicar esto, que lo hayas hecho de la mano de una editorial que lo hace con mucho respeto también a los textos y a los autores. Y pues nada, ojalá que este libro tenga el mismo éxito de Rockstar que tuvo tu libro que por si no sabían ha vendido muchísimo. Es un libro para niños y pues es bien difícil vender libros para niños también, entonces esperemos que este de microrelatos pues tenga el mismo éxito. Bueno, pues están los microrelatos aquí. Es parte de mi vida y es parte de la vida que decidí tomar después de jubilada, porque lo he comentado en muchas presentaciones de libros. Cuando somos niños queremos ser todo, queremos ser como papá, queremos ser futbolista, queremos ser bomberos. Yo quería vender tortillas, fíjense, cuando era chiquita empezaban a salir las máquinas de las tortillas y se me fascinaba ver cómo salían las tortillas. Pues era ya la revolución casi industrial para la edad en la que yo lo vi aquí en Pachuca. Decía, yo quiero estar en otro mostrador y manejar la maquinita y sacar las tortillas. Entonces, pero antes de jubilarme, yo también hice mi plan de trabajo y dije, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Y encontré, pues eso que estaba ahí muy guardado, escribir, y me gusta escribir, así como disfruto un café en la mañana, disfruto sentarme a escribir historias nuevas. Entonces, quiere uno después de jubilada, pues qué maravilla. Entonces así dan ganas de seguir viviendo y haciendo, y pues espero que salgan muchas historias más y que sean para ustedes de agrado.